María del Carmen Almeida Navarro. La escuchamos con atención, senadora. Muy bien. Bueno, queridas amigas y amigos de los medios, en primer lugar, pues quiero darles las gracias y la bienvenida por estar aquí. Ante esta situación que estamos viviendo en la actualidad, cualquier muerte trágica es una derrota para la condición humana. Y en ese sentido, quisiera expresar mi más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias de la trágica desgracia de la línea 12, a quienes les decimos que no habrá impunidad. Lo más importante es que se aclare y se encuentre la verdad, que es lo más importante para nosotros. Y es por eso que presenté hace un momento un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitarle al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a su exdirector del Metro, Jorge Gaviño, que le rindan a esta soberanía un informe detallado sobre el estado y las supuestas reparaciones después del sismo del 19 de septiembre de 2019. Lo hice porque sabemos que es un tema de interés e indignación general y nacional. En esta cuestión, el pueblo de México tiene la duda razonable de que hubieran omisiones de manera posterior a la tragedia del sismo, que le costaron la vida a tantas personas y dolor a tantas familias. Para ello, resulta inútil y hasta insultante el circo político que ha querido montar la moralmente derrotada oposición ante esta incapacidad de ser propositivos y buscar colaborar en el proceso de cambio de régimen que atraviesa el país. Han buscado el oportunismo ruin, donde utilizan la muerte y la tragedia para posicionar sus ya de por sí endebles carreras políticas. Y en este sentido, el proselitismo estuvo a la orden del día cuando, en compañía del presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, los diputados locales y candidatos Cristian Bon, Federico Dorin, Héctor Barrera y Diego Garrido pasaron enfrente del vagón que colgaba de la estructura en un acto de imprudencia y falta de respeto a las víctimas y en una muestra de insensibilidad inusitada. Sin los resultados del peritaje sería imposible fincar responsabilidades y que, por tanto, las víctimas de este lamentable acontecimiento encuentren algo de consuelo y reparación del daño. Además, la oposición ignora un hecho fundamental: la responsabilidad de la administración del hoy canciller Ebrard sobre la obra concluyó formalmente el 8 de julio del 2013, y cuando, tras 8 meses de revisión de la obra, el entonces director general del Sistema de Transporte Colectivo de la administración Mancera, Joel Ortega, recibió la obra sin objeciones y con total conformidad. ¿Qué acaso no era su responsabilidad verificar la seguridad de la obra? Si existían las acusadas deficiencias, ¿por qué se recibió o por qué la recibió? Ni en la anterior investigación ni en ninguna indagatoria subsecuente sobre la obra civil se mencionó falla alguna sobre las traves o sobre su integridad en el tramo elevado de la línea. Por el contrario,
Se tiene conocimiento que los primeros señalamientos sobre las fallas en la parte elevada de la línea ocurrieron después del sismo del 2017, cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero sobre todo, el PAN ignora que ellos cobijaron al hoy senador Mancera al presentarlo como parte de su lista nacional para ser senador plurinominal, y lo olvidaron también en sus posicionamientos. Por honor a la congruencia, sería muy pertinente que así como las y los senadores del PAN han planteado el desafuero de la jefa de gobierno y el canciller, pues por congruencia y de la misma manera solicitaran también el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, cosa que no han hecho. No nos precipitaremos realmente, nosotros acutaremos con total responsabilidad. Es por eso que no emitiremos ni buscaremos emitir juicios sumarios que señalan a Miguel Ángel Mancera como el culpable de la tragedia de la línea 12. Esa tarea le corresponderá al órgano judicial pertinente. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos exigiendo es verdad y justicia como parte de un proceso de reparación integral del daño, donde el informe detallado que le estamos solicitando amablemente al senador Miguel Ángel Mancera le ayude a las autoridades a encontrar la verdad. Aquí quiero destacar la buena disposición del canciller Marcelo Ebrard y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. A propósito de esto, han señalado que se habrá de contratar una empresa noruega que colabore en los peritajes realizados por la Fiscalía a fin de deslindar responsabilidades y colaborar en el proceso de impartición de justicia con mucha certeza y claridad. Antes de terminar, quiero dejar algo muy claro a mis amigos de la prensa. Ha estado circulando una noticia falsa en donde se observa una gráfica en la que pareciera que el presupuesto destinado a la línea 12 del metro se redujo. Sin embargo, la verdad es que el análisis del presupuesto al mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro, realizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, lo que se redujo fueron los ingresos, mas no así el presupuesto, por lo cual es una mentira que no se le haya dado mantenimiento a la línea 12 del metro, ya que en 2020 se aportaron más recursos fiscales. En ese sentido, creo que con esto doy una explicación y un posicionamiento en cuanto a lo que responde mi persona y el grupo y algunos a los cuales estoy mencionando y representando. Por su asistencia, muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Sí, senadora. Les pregunta en primera instancia Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadora? Diputados, Hola, ¿cómo buenas está? tardes. Primero, comentaste el año del 19 y es el 17, nada más para ubicar la fecha. Tengo una pregunta existencial. Cuando ustedes eran oposición, también pedían comisiones y se las rechazaban el PRI y el PAN. ¿Cuál es la diferencia entonces del PRI, el PAN y Morena ahora que le están pidiendo que se forme una comisión y los llaman carroñeros y todo esto? Se requiere una comisión neutral, no del mismo gobierno, que la haga, o sea, para saber deslindarnos todos de responsabilidades, porque si la voy a hacer yo mismo,
pues voy a traer mis propios resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y si esto del metro no ya es el pago de una factura del populismo que han utilizado en la Ciudad de México desde hace 20 años, que no le suben el valor del metro para darle el verdadero mantenimiento. Seguramente ustedes han viajado a Estados Unidos y se han subido un metro. Vean el desplazamiento que se tiene en ese transporte, porque le dan mantenimiento. Y aquí yo me subo al metro y es un desastre. Entonces, ¿cuál es la diferencia ustedes entre el PRI y el PAN y ahora que ustedes no quieren aceptar una comisión investigadora? Y la otra, si es la factura ya del populismo que les está pagando, que les está cobrando. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que sí se le ha dado mantenimiento. Decir que no se le ha dado un mantenimiento por una observación que en algún momento, ¿verdad?, se puede tener, pues en realidad, y yo lo acabo de mencionar, con respecto al presupuesto y con respecto también al apoyo que se ha tenido precisamente para atender lo que es el mantenimiento que debe de tener el metro. A ver, nada más déjeme pensar, porque si usted va al lugar donde fue el siniestro y les pregunta a los vecinos, ellos, hay responsabilidad porque dicen que hubo negligencia, porque estaban ellos denunciando desde hace tiempo y nadie hizo, entonces si hay alguna responsabilidad. Mire, precisamente en eso estamos en estos momentos hablando acerca de ello y estamos solicitando que se dé un informe muy detallado de la persona que en ese momento era el jefe de gobierno, que era el senador Mancera, y que por lo tanto a él le tocó en el 17 enfrentar lo que era el sismo, ¿sí? Que es muchas personas, incluso del pueblo, están mencionando que por allí se pudo haber dado esa fisura que hoy tenemos esta desgracia, ¿verdad? Pero que es importante entonces saber qué fue lo que pasó durante el 17, durante el sismo. Y nosotros no estamos fincando responsabilidades, o bueno, más bien responsabilidades sí, pero no estamos diciendo que hay culpabilidades, que este es culpable o no es culpable. Lo que nosotros nomás estamos solicitando es un informe muy detallado que nos dé una certeza y que nos guía la verdad de lo que realmente ha pasado en estos momentos. Porque también tener el hecho de que no hay que poder olvidar que esto lo que nos guía a hacer este posicionamiento es el hecho de que, bueno, hay víctimas y eso no podemos soslayar. Nosotros tenemos la responsabilidad también de atender todo aquello que le pueda afectar a la población. Es de nuestro interés y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. ¿Quieres hablar? Adelante. Félix, para comentar un poco sobre el tema, ¿por qué no a una comisión? Primero, porque estamos inmersos en el proceso electoral más grande, más importante y más trascendental de nuestro país como nación. Entonces, es creer y aportar a apreciar el proceso lógico de las investigaciones. No es juez y parte, se está integrando, como bien lo mencionó la senadora, una empresa de Noruega especialista. Es un problema técnico. Segundo, la controversia que envuelve en todos los sentidos a la línea 12 del metro implica la presencia de gobiernos de distintas orientaciones políticas y distintos personajes. Entonces, yo en lo personal, en mi calidad de diputada y como secretaria de la permanente, expuse mi posicionamiento en el sentido de que no era conveniente para el proceso, para la transparencia, para la tranquilidad, para el respeto a las víctimas, inmiscuirnos en un proceso que tiene dos vertientes, uno estrictamente técnico y uno de responsabilidad, digamos, ejecutiva o de toma de decisiones, en la que involucra un espectro de diferentes posiciones políticas. Entonces, permitamos que el aspecto estrictamente técnico quede claro, de ahí se pase a cuándo y dónde sucedieron las cosas y quién tomó qué decisiones, y
no nos sumemos a una estridencia electoral que ya tiene suficiente entre noticias falsas, entre acusaciones. Entonces, precisamente por respeto a las víctimas, permanezcamos con serenidad, por lo menos desde estos cuerpos legislativos, desde estas cámaras, y dejemos que la investigación pericial proceda, que la judicial, cuando sea pertinente, si así acontece, también proceda. Y por qué no una comisión integrada con la pluralidad de los partidos políticos posterior a las elecciones. Esta investigación va a durar meses. Entonces, lo único que estamos proponiendo es que no es conveniente, no suma en ningún sentido, ni a favor, ni respecto de las víctimas, ni a favor de la investigación, incrementar la estridencia. Sí, eventualmente una comisión de acuerdo posterior a las elecciones, y eso habrá de proponerse y en su momento los diferentes grupos parlamentarios podrán decidir si procede o no. Entonces, eso es. Respecto al populismo, que yo sepa, no sé si Tokio, pero no sé cuál metro o sistema de transporte público traslade a más personas en el mundo que este. Es una maravilla que esta ciudad funcione con 30 millones de participantes y no de habitantes. Sí, sí, y lo hay. Sí, tenemos un insulto ahí, un monumento, una galleta que costó 1,000 millones de pesos. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y de los defeños o de los habitantes de la Ciudad de México. Ahí está, de pie. Entonces, estamos construyendo por la vía pacífica una transformación que cuesta mucho, que incomoda a muchos y que, por supuesto, lo primero que hizo, no habían pasado 24 horas cuando este gobierno dio la cara, el presidente, el canciller, la jefa de gobierno, dijeron: aquí estamos dispuestos a colaborar a las investigaciones. Eso ya hace una diferencia de lo que implica y la forma de gobernar. Entonces, vamos bajando los ánimos, vamos esperando a las instancias correspondientes, y esta Cámara en su comisión permanente tener la prudencia de no sumarse a una dinámica electoral muy, muy importante y que pues yo creo que nos exige mucha madurez. Gracias. Recordemos la historia. Marcelo terminó la obra, se inauguró, se puso a funcionar. Esa obra fue entregada y recibida por Mancera cuando era gobierno. Entendemos que para recibirla pues hicieron los dictámenes, las revisiones respectivas y no hubo ningún problema, y la obra siguió funcionando. Acordémonos que la obra de la línea 12, que Mancera, después de llegar al gobierno, fue un aliado indiscutible de Peña Nieto, y que entre otras cosas se dedicó a atacar a Marcelo y a buscar detenerlo y fincarle responsabilidades. Hizo toda una campaña, y la obra que persiguió, o sea, la obra que se investigó para proceder contra Marcelo fue la línea 12. Y entonces hicieron muchas auditorías y revisiones. La obra se echó a andar y después se paró. Se auditó, se hicieron rayos X, ultrasonidos, revisiones en toda la línea y no hubo ningún problema. Y después de eso se volvió a echar a andar la obra. Duró un año y meses parada. Después de la revisión, no se detectaron ni se fincaron responsabilidades, no se encontraron datos contra Marcelo, resultó prácticamente absuelto, a pesar de toda la campaña que hicieron, y a pesar de que prácticamente se implementó una campaña de persecución y de acoso permanente, no nada más a él,
a mucha gente que estaba con él. Después vino el temblor. Después del temblor se volvieron a hacer revisiones técnicas, porque en el temblor se detectaron que había señales de que estaba inestable esa parte de la línea. Y los vecinos y los usuarios se quejaron, y se auditó y se revisó, y dijo el gobierno de la ciudad, Mancera, el jefe de gobierno, hay seguridad de sobra en la obra, y la obra se volvió a echar a andar. Entonces pasa ahora el accidente. Lo que a todos nos hace suponer es que la obra resultó afectada en el temblor, porque fue cuando los usuarios y la gente se quejó, y los vecinos, de que temblaba la tierra cuando pasaba el metro ahí, y no se hizo nada, nunca lo atendieron. Llegó el gobierno, le entregaron una obra sin ningún problema. Entonces, ¿en qué periodo, en qué momento sucedieron los hechos? Pues en el momento que estaba Mancera, el jefe de gobierno. ¿Y en qué momento no se atendió la obra? Y la obra aparte la entregaron como una obra totalmente en excelente funcionamiento. Pues en el tiempo de Mancera. Entonces nosotros por eso planteamos que se haga la investigación. Desde que empezamos esta legislatura, Morena ha tenido como criterio no aceptar puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, no es ahora. Y hemos sido cuidadosos en el tema de la formación de comisiones, porque la comisionitis fue la estrategia de los gobiernos anteriores y de los parlamentos anteriores, comisiones que nunca atendían y resolvían nada. Hoy la permanente en su conjunto retoma el tema y se abre el debate como permanente. Y la permanente no podía formar una comisión especial sin antes formar las comisiones de la permanente. No tenemos ni siquiera comisiones ordinarias, las tres que tiene la permanente. Entonces se planteó, vamos a formar las comisiones, vamos a turnar este caso a las comisiones, y si la comisión resuelve en su resolución del punto de acuerdo plantear al pleno la formación de una comisión especial, pues se planteará, o a lo mejor una comisión ciudadana con gente ajena a los senadores también se planteará. Pero lo que no queremos ni queremos es formar comisiones que se conviertan únicamente en espacios para hacer politiquería, para hacer rapiña política, para aprovecharse de un problema que hubo para tratar de sacar raja política. Eso es lo que no se vale, y es lo que han hecho ellos, ¿no? Es cuanto. Comentarle a usted también, cuando habla acerca de los 20 años del populismo, yo creo que también hay que hacer una reflexión ahí, porque hubo 6 años de Mancera, donde justamente, como comenta bueno, exacto, porque entonces, ahí voy, justo ahí voy a responderle, porque en los 6 años de Mancera, su relación directa con el gobierno de Peña Nieto fue más que evidente, la gran bienvenida que le da a la derecha, que lo acuerpa, que lo abraza, que ni siquiera lo toca con un pétalo de rosa en estas cuestiones donde debe haber imparcialidad total. Yo creo que habla también de eso que usted comenta como populismo, deja ahí una serie de dudas. Ahora, ¿qué llega a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues a rescatar todo el abandono, todo cómo dejó tirada la ciudad, un gobierno de Mancera que no se preocupó jamás de nada. La delincuencia proliferó. Es el momento de estar rescatando a la ciudad y a los ciudadanos de la Ciudad de México, de la infraestructura, del abandono. Eso que lo cuestione también quienes hoy están protegiendo a Mancera, de la corrupción de Mancera, y que hoy no señala absolutamente nada, ni los senadores ni diputados del PRI ni del PAN,
al contrario, son quienes están dando la cara por él. Pero bueno, nada más eso es lo que yo quería señalar, puntualizar esta parte de los 20 años que dice usted de populismo. Hay que preguntarle cómo se llamaron los 6 años del gobierno de Mancera. La siguiente pregunta es del columnista Francisco Garfias. Sí, buenas tardes. Me llama mucho la atención y se me hace sesgado este enfoque solo hacia Mancera. La senadora dijo al principio que van a invitar a comparecer a Mancera y a Gaviño, si mal no entendí. Sí, ¿Sí? así es. ¿Por qué solo a Mancera y a Gaviño? Usted dijo que Marcelo Ebrard había terminado sus funciones y que había entregado y tal. Mancera también ya las terminó. Sí. Llevan 2 años y medio, 2 años, 4 meses en el gobierno. ¿Sí? Y usted habla de que se le dio mantenimiento al metro. ¿Sí? Le recuerdo que la directora del metro declaró que se hizo una revisión en el 2020 de ese tramo del metro y no se encontró nada. O sea, fue una mala revisión, dados los resultados que tenemos enfrente. ¿Sí? Las quejas de los vecinos que estuvieron reportando, hay pruebas de que estuvieron reportando cómo estaba esa trave. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que focalizar todo como lo están haciendo ahorita en Mancera, y ni siquiera hablan de llamar a alguien del gobierno, de la administración actual, porque se cayó el metro 20 metros en la administración actual, pues sí me parece francamente muy sesgado. Sí, pues si me permite, déjeme decirle, ya los compañeros hablaron, incluso el desarrollo histórico que ha tenido aquí. Mauricio Ebrard estuvo del 2006 al 2012. Mauricio Ebrard, Marcelo Ebrard, sí. Bueno, lo quiero tanto, mire que se me pasó eso. Sí. Sí, mire, si me permite, se pueden decir muchísimas cosas, ¿sí? Ahorita, mire, déjeme decirle, ahorita vamos a esperar, porque se están realizando 2 peritajes. Uno que es de una empresa de Noruega, especialistas en ello, y bueno, también el peritaje del gobierno federal, que también están en eso y que están atendiendo. ¿Por qué Mancera, decía usted? Porque Marcelo Ebrard, ¿por qué Marcelo Ebrard siempre en el primer momento que pasó el accidente y demás dio la cara? También Claudia Sheinbaum, pero sin embargo nadie ha mencionado a Mancera y menos él ha dado la cara. Por esa razón nosotros estamos solicitando un informe que sea muy detallado de qué fue lo que pasó durante el periodo en que él estuvo. Además, ¿sí?, no podemos soslayar el hecho de que fue durante el tiempo que él estuvo como jefe de gobierno que sucedió lo del sismo. Y eso hay que revisarlo también muy bien, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, qué tal, si de allí, esta es una duda, pues, pero duda razonable, ¿verdad?, del hecho de que a lo mejor ahí se dio esta fisura que con el tiempo se fue abriendo cada vez más, ¿sí? Entonces yo creo que por eso estamos nosotros más que nada centrándonos en ese hecho de solicitarle al senador Mancera que nos dé ese informe muy detallado de qué fue lo que pasó. Yo también quiero decirle que en esto, este accidente que acaba de suceder, pues no es algo, es algo que nos llega mucho porque pues es el más terrible, ¿sí?, que ha ocurrido en la historia del sistema de transporte colectivo del metro. Y
varias personas que realmente son víctimas, y que para nosotros eso es muy importante, más que otra cosa, ¿no? Sí, nada más precisar, ¿no se le hace importante que venga a explicar a alguien del sistema, por ejemplo, Florencia Serranía, que es la directora del metro? Pues puede estar, solo Mancera, mire, no ella. en ese sentido, porque quiénes fueron los jefes de gobierno, por eso estamos solicitando quiénes fueron los jefes de gobierno en los cuales hay una situación que los incumbe y que para nosotros, yo le dije hace un momento, les expliqué, que lo que es Ebrard, tanto Ebrard como Claudia Sheinbaum ya dieron la cara y ellos están dispuestos, no nomás eso dieron la cara, están dispuestos a que se investigue, a que se vea, a que se finquen responsabilidades. Lo que no hemos visto es qué pasa con Mancera. Y allí yo creo que también, pues, él tiene que responder a ello, porque realmente durante su periodo se dio precisamente el sismo y que mucha gente, muchas personas están pensando que de allí deviene todo. Pues sí, adelante. Ampliando la respuesta, yo creo que es muy importante separar, justo como en su primer momento se comentaba aquí. Una cosa es la parte técnica, el peritaje, donde nos van a dar especificaciones, elementos suficientes para saber qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió este accidente. Partiendo de ahí, se puede determinar el fincar responsabilidades, que es un tema siguiente. En lo que no hemos coincidido es justamente lo que dice la senadora. Si ya un ex jefe de gobierno y la actual jefa de gobierno han dicho, aquí estamos, para lo que implique, ¿qué le cuesta al ex jefe de gobierno decir, también aquí estoy? Y sobre lo que implica el peritaje, determinemos y finquemos responsabilidades sobre quién. Mientras lo demás puede ser una especulación política, una irresponsabilidad, como la oposición, ya hasta incluso dicen, el responsable es el presidente de la República. Esa es una actitud totalmente vil y baja, y también en lo que hemos estado en total desacuerdo, es una conferencia que se dio hace unas horas aquí, donde como total irresponsabilidad, utilizando la desgracia, senadores de la derecha señalen, acusen, como si fueran peritos internacionales. Este es un tema totalmente delicado. ¿Cuántos millones de gente, no nada más del Distrito Federal, de habitantes de sociedad que viene a la Ciudad de México y transitan a uno de los metros más utilizados en el mundo? Por ellos tenemos que actuar con mucha responsabilidad, por toda esa gente, incluso por muchos que nosotros mismos sí utilizamos el sistema del metro, y no solamente hablamos y como si ellos lo utilizaran, ni lo utilizan, desprecian ese tipo de transporte público, porque nunca se suben a ellos, y nosotros tenemos una doble responsabilidad. Nuestras familias lo utilizan, nosotros lo utilizamos, y mucha gente que se traslada todos los días. Por ellos debemos de actuar con mucha responsabilidad, y lo vamos a hacer. Simplemente estamos diciendo que den la cara a aquel que la ha escondido, que no lo acuerpen. Todos estamos aquí listos y esperemos el dictamen técnico para que entonces sí podamos fincar responsabilidades. Y algo podemos decir: actuaremos siempre con responsabilidad, sin encubrir a nadie. Lo hemos hecho y lo hicimos, fuimos los primeros. Recuerden, cuando pasó la situación lamentable del diputado Charrés, ¿quiénes fueron los primeros que actuaron en un desafuero? Nosotros, la fracción de Morena, y seguiremos actuando con total responsabilidad. Es algo que queremos comentar. Nada más aclararles que no Nada estoy más diciendo que Mancera no venga, Sí. estoy diciendo por qué solo Mancera. O sea, pareciera que ustedes también están haciendo un juego No, político. no, es que ya dieron la cara, como dijo, antes de 24 horas. Estoy hablando de venir aquí.
Si es necesario, habrá de solicitar, pero como la otra persona ni siquiera ha mencionado su nombre, no ha estado presente, no ha dado la disposición de presentarse, pues entonces se le solicita que se presente. Los otros ya sabemos que tienen la disposición porque así lo manifestaron menos de 24 horas después de la tragedia. Lo único que quiero mencionar aquí, agregar, es que díganme si no es da vergüenza, da pena ajena como mexicanos que se fueron a tomar la foto como si fuera un acto turístico, un selfie. Es una vergüenza y reduce de manera o denigra la estatura que tienen de diputados o senadores. Esa es la hipocresía que contundentemente estamos señalando reiteradamente, principalmente del PAN. Es una hipocresía que llega efectivamente a lo que se ha señalado, a una politiquería carroñera, irse a tomar la foto ahí, no ir a participar, a apoyar a las personas, a entregar un burrito, café, a llevar agua, no, a tomarse la selfie. Eso es desvergonzante. Vamos a comentar que Morena no ha perseguido. Morena, con una fracción parlamentaria del PRD que no tiene ni la mayoría reglamentaria, ni el grupo parlamentario reglamentario, se le ha permitido que permanezca. Se le ha dado su espacio a Mancera, a pesar de que él hizo exactamente lo contrario. Cuando el jefe de gobierno, cuando la jefa de gobierno y el ex jefe de gobierno, Marcelo, plantean que se va a hacer la investigación a fondo, pues significa que ellos no están sujetos a que se haga la investigación. Y plantearon buscar una empresa, una consultoría que se dedica precisamente a ver riesgos, seguros y este tipo de problemas, y extranjera, que no tenga intereses nacionales para que sea la que haga la investigación. Si ellos están de acuerdo en que se haga la investigación a fondo, ¿están de acuerdo en venir? Lo que vamos a ver es que el otro es el que ha escondido la cara, el otro es el que no ha hecho nada. Y si decimos, a pesar de que el aliado con Peña Nieto hizo una campaña de persecución contra Marcelo, no encontró nada. Marcelo no tiene nada que ver, es inocente, a pesar de todo lo que sucedió. Entonces, ¿por qué? Mancera se disciplinó con Peña Nieto, al final se hizo parte de ese equipo neoliberal. En el fondo era impedir que Andrés Manuel fuera candidato en el 18. Eso es lo que querían. No lo lograron. Marcelo regresó, se ganó la presidencia, tampoco lo querían. No tuvieron más que doblar las manos y aceptar la derrota, ¿no? Y hoy tienen que responder ante la justicia este tema del metro, ellos. Yo estoy convencido que ni Claudia ni Marcelo van a negarse a venir y aclarar y acudir en su momento. Pero lo que queremos es el que ubicamos, que tiene la responsabilidad principal, hoy responda, que no se esconda. La última pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Creo que penúltima. Es nada más cuestionar. Se dice que hay estridencia electoral, carroñería electoral. ¿No más parecería una coartada electoral para tratar de proteger lo que está pasando? Hay que decirles ahora a las víctimas que se esperen a que pase el tiempo electoral. Ahora, no se puede levantar la voz en tiempos electorales, no se puede hablar de violadores, de gente que pereció, de inocentes que murieron en esta tragedia. O sea, hay que esperar ahora a que pase el tiempo electoral. Más bien parecería carroñería electoral que se esté tratando de estirar o mediar o sacarle provecho político tanto de un lado como del otro. O sea, ahorita que hablaban de ir a visitar a las víctimas, mucha gente se cuestiona por qué no fue el presidente de la República cuando otros presidentes han ido a situaciones de emergencia, se han dado la cara. Incluso me acuerdo que una vez con Cedillo vino desde Alemania y estuvo presente en Acapulco directamente para ver qué pasaba con las personas afectadas. Ahora no hubo tiempo para que se presentara el presidente allá a la zona siniestrada. Otra cuestión, el presupuesto.
Se ha recortado el presupuesto, desde luego que ha habido recortes en el presupuesto. Se ha dejado en 15,000 millones de pesos y hubo subejercicio en este último presupuesto, cuando el presupuesto real para el metro debe ser de 30,000 millones de pesos y no se le ha puesto la atención debida. Así que hablar de carroñería electoral, a lo mejor como que estamos hablando, queriendo tapar las cosas, y en lugar de eso sería una coartada electoral. Gracias por sus respuestas. Sí, bueno, no podemos hablar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha estado presente en todas las eventualidades que se han presentado en este país. Y lo ha hecho con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucha atención y de mucha dignidad sobre todo. Yo creo que no es correcto hablar de esa manera con respecto a lo del presidente de la República. Y también quiero decirle que nosotros ya se está haciendo investigación. Por eso también nosotros estamos aquí, para que no se soslayen otras personas que también son muy importantes que participen en esta investigación. Por eso hablamos de Mancera. Y además existen otros peritajes que se están dando y que son importantes, pero que son técnicos y que ahí sí hay que esperar. Pero por lo pronto hay víctimas y que hay que atender a las víctimas y se está haciendo. Se está atendiendo a todas las víctimas que tenemos y eso realmente es algo que nos llega y que nos puede mucho que esté sucediendo esto en el país y que no tengan muchas personas, no tengan la sensibilidad de realmente visualizar lo que está pasando, la perspectiva de lo que está sucediendo en nuestro país y que si estamos en procesos electorales, pues esto es otra cosa. Esto es otra cosa y aquí tenemos que estar todos unidos porque es parte de la población y es algo que nos tiene que llegar a todos. Pero, por cierto, hay mucha gente que se está quejando de que no le están dando la atención. De hecho, se le está cobrando los servicios médicos. Mucha gente, si ustedes ponen atención de las demandas, de las declaraciones de las víctimas, familiares de las víctimas. ¿Qué hay que hacer con ellos? Y otra pregunta, ¿ustedes ya estuvieron en contacto con algunas de los familiares de las víctimas o con los heridos para ver los requerimientos de propia mano, o sea, de manera directa, qué es lo que requieren? Porque no les están dando la atención. Bueno, hay algunos aspectos que ya los está atendiendo el gobierno, ¿sí? Sí, perdón, ¿no han tenido contacto con ellos? Permíteme, porque ya se está atendiendo por parte del gobierno. Entonces, por lo tanto, eso si ya se está haciendo, pues nomás estamos nosotros apoyando de alguna manera en lo que podemos realizar y corresponde acorde a nuestro cargo. Yo también quisiera mencionar algo con respecto a esto, que la responsabilidad de la administración de EBRAD, sí, sobre la obra, pues también quiero mencionar que eso concluyó formalmente el 8 de julio del 2013, cuando tras 8 meses de revisión de la obra, el director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Administración Mancera, Joel Ortega, recibió la obra sin objeciones y con total conformidad, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de todo ello, EBRAD ha dado la cara y está dispuesto siempre a responsabilizarse también de todo lo que esto implica. Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración también, igual que se tome en consideración todo lo que ha sucedido. Oiga, pero no parecería contradictorio que piden que haya una comisión, que se esté investigando, que se espere la investigación, los resultados de un peritaje, y que ya den ustedes por adelantado que sea un solo culpable, estén apuntando un solo culpable. ¿No sería contradictorio a lo que están ustedes pidiendo? Vamos a concluir. Estamos pidiendo hoy el mensaje de nuestra compañera Mónica y de Morena en el Pleno fue nuestra solidaridad con las víctimas, pedirle al gobierno que las atienda, que estemos atentos. Entendemos que a veces no se atiende todo, que se le dio más prioridad
a lo mejor a la investigación. Creo que es prioritario primero atender a la gente. Ahí hacemos una consideración al gobierno de la ciudad. Para nosotros hay un responsable. El responsable es Mancera, porque no atendió el tema después del temblor, que es donde pensamos que está el daño estructural que se generó. Pero vamos a esperar a que se hagan las investigaciones. No queremos juzgar a nadie, pero sí queremos que venga y que comparezca y que aclare las cosas. Y como dijimos, que vengan todos, que venga la directora del metro, Serranía. Aquí en su momento seguramente la permanente los llamará. Tendrán que venir los que están ahora, los que estuvieron antes. No, a nadie estamos disculpando, por eso se habla de una investigación a fondo. Y es la que está asumiendo nuestra jefa de gobierno, y es la que asumió también Marcelo Ebrard, y es la que asumió nuestro propio presidente de la República. Ahí están los segundos pisos. Cuando se construyeron pensaban que se iban a caer, más firmes que nunca, temblores, y están firmes los segundos pisos de nuestro presidente. Y así vamos a estar. Creo que hubo un problema en la obra, un problema después del temblor que no se cuidó, que eso es lo que pasó. Pero vamos a dejar a que las investigaciones aclaren el tema y señalen a los responsables. Muchas gracias. Nada más quiero contestarle al caballero de Televisión Azteca. Sí, lo que preguntó de que si no se puede hablar durante el periodo electoral, no es eso lo que sostenemos, no, sí lo entendí, no es eso lo que sostenemos. Es decir, que exhortamos a que este tema, por su delicadeza, por su aspecto primeramente estrictamente técnico, donde falta mucha información, donde hay muchos actores importantes involucrados, que no se sume a la estridencia. A nadie se le está tapando la boca de nada, y tan es así que ahí están los mensajes en las redes o en los medios de comunicación. Es un exhorto, una recomendación de no politizar una tragedia, y que como mexicanos maduremos frente a estas situaciones para ir construyendo un mejor país, un país de diálogo, un país de no impunidad, un país de dar la cara, y eso es lo que la muestra que ha puesto primero este gobierno. Entonces no se trata de cerrarle la oportunidad de declaración a nadie, sino que estemos conscientes que los ánimos se pueden enardecer muy fácilmente porque nos encontramos en un proceso electoral muy grande e importante. ¿Puedo hacerles una última pregunta relacionada con la que hizo previamente el compañero Segura? ¿Sí? Bueno, ¿alguien de ustedes me puede explicar por qué el presidente de la República se tardó 8 horas y media en reaccionar a la tragedia? ¿Por qué estando tan cerca del lugar de los hechos, no fue? ¿Por qué no visitó a los enfermos en los hospitales? ¿Por qué no se apareció con los familiares para darles unas palabras de aliento? ¿Alguno de ustedes me puede explicar eso? Bueno, realmente hay situaciones en las cuales se presentan, y en medio de este proceso electoral no se trata tampoco de hacer proselitismo de una tragedia como la que se dio. Entonces, por lo tanto, teniendo un presidente tan cauto, tan responsable, respetuoso y demás, y muy cuidadoso en todos sus aspectos, entonces, por lo tanto, él tuvo algunas situación que no permitió, ¿verdad?, que se presentara de esa manera. Ya lo mencioné, estamos en medio de un proceso electoral, y todo se va muchas veces a una situación de hacer proselitismo, de críticas, si va, porque va, si no va, porque no va. Así es de que yo creo que con esto damos por terminada esta conferencia de prensa, porque ya se volvió bastante tiempo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su presencia y por dar nosotros nuestra solidaridad está con las víctimas, que no se vaya por otro lado, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego, senador.